no queréis salir en la grabación, que desactivéis la cámara, porque luego yo esto sí lo pondré en el vídeo que cuelgue en YouTube, ¿vale? En las preguntas desactivo la grabación, pero esto sí va a salir, ¿vale? Bueno, chicos, pues buenas tardes. Vamos a hablar de hipnosis. Os voy a hablar brevemente del concepto, que supone una evolución histórica, lo que es el mito, el espectáculo, la actualidad, un poquito por encima de los fundamentos científicos, lo más inmediato, que son las aplicaciones, y luego ya la parte más técnica, que es la evaluación y las técnicas concretas, y un punto que me interesa siempre, que me deja pensando, que es la ética. Vamos a ver, la evolución histórica. Tenemos datos históricos de prácticas hipnóticas o algo parecido a hipnótico desde los textos Vedas, que son en torno a 4000 a.C., 4000, 2000. Eso es algo que han heredado luego los fakires. Desde ellos hasta que la Edad Media más o menos, hay, digamos, una primera etapa de la hipnosis en la que la practican. Son distintas personas, pero vienen a hacer cosas parecidas. Se identifica lo que es la magia, la religión y la medicina y la utilizan con intención sanadora. Entonces son sacerdotes, brujos, chamanes, curanderos, magos, yogis. Está todo un poco confuso, ¿no? Pero prácticamente todas las culturas de la antigüedad, de una u otra manera, han practicado la hipnosis. El primer documento que tenemos que habla concretamente de hipnosis es el papiro Ebers, que es la imagen que tenéis a la derecha, del 1534 a.C. Muchas veces se fusionaban con música, se fusionaban con sustancias psicohipnóticas, psicoactivas, pero básicamente China, maya, aztecas, incas, los macumbas, por ejemplo, que lo practican incluso ahora en Brasil, los celtas, ¿vale? Todas las culturas de la antigüedad, de una u otra manera, han practicado la hipnosis. Luego vendría una segunda etapa de... Se ve la diapo completa, ¿verdad? Es que a mí se me tapa por vuestra imagen, pero se ve entera. Vale. Vendría una segunda etapa, que ya es a partir de la Edad Media en Europa, en la que se habla de un fluido. O sea, las diferentes personas que practican el hipnotismo o pseudohipnotismo, lo que quiera que sea parecido, creen que hay un fluido que es el que tiene esas propiedades hipnóticas. Entonces, desde Paracelso, que estimaba que había una interacción entre los cuerpos celestes y el magnetismo, Paracelso, que es el padre de la toxicología o de la farmacología, un médico suizo del siglo XX. Bueno, veréis que todos estos son hombres de ciencia, muchos de ellos polímatas, que también tienen conocimientos de filosofía y de otras materias, pero son personas que se plantean que están sucediendo cosas y que las investigan, ¿no? Tienen inquietud por averiguar qué cosas son esas que no se explican demasiado bien. Después venía ha habido muchos, solo os he puesto algunos. Un escritor alemán del siglo XVII que hablaba de un polvo simpático o simpatético, también creía que había un material a través del cual se podían producir curaciones a distancia. Y luego viene Mesmer. Mesmer, que fue el que causó una revolución. De hecho, a día de hoy la palabra mesmerismo se sigue usando en inglés. Era un médico y filósofo alemán del siglo XVIII que él propuso la doctrina del magnetismo animal. Él trabajaba con imanes, entendía que había un fluido magnético que era el que curaba, ¿no? Producía curaciones en las personas. Y tuvo muchísimo éxito, se tuvo que ir de Alemania por algún escándalo. Francia volvió a tener muchísimo éxito, tanto éxito que Luis XIV, que era paciente también, creó una comisión de investigación con muchísimos sabios, entre ellos Benjamin Franklin, que no solo era uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, sino que era otro de estos polímatas, investigadores, científicos, bla, bla, bla. Pero la cuestión era que la comisión lo que quería era, o sea, la pregunta para la comisión es, ¿existe ese fluido mesmérico a través del cual se produce la sanación? Y la comisión, formada por muchos científicos y médicos, dictaminó que no había tal fluido, con lo cual volvió a caer en el fracaso este hombre y se tuvo que ir de Francia. Y, en fin, la hipnosis ha tenido como idas y venidas, ¿no? De muy respetado a muy temido, a muy denostado. Entonces, Mesmer al final lo que pensaba era que él mismo ya había incorporado las propiedades magnéticas de los imanes y él mismo podía aplicar estas cosas. Entonces no necesitaba ya estar en contacto con las piedras, sino que con una imposición de manos, bueno, pues
El caso es que después de muchos siguieron su estela, ¿no? Y estudiaron sus escritos. El abate Faria, por ejemplo, que aparece en la novela del Conde de Montecristo. En general son personas que o han estado en Asia, en Oriente, o vivían allí, o tenían, aparte de ser hombres de ciencia, tenían influencias, ¿no? Entonces, a partir de estos ya empiezan a ser médicos y neurocirujanos que se encuentran en circunstancias, por ejemplo, James Braid fue el que acuña el término hipnosis, era neurocirujano escocés, era muy científico, pero él notaba y comprobaba que sucedían cosas. James Esdale, otro médico escocés, este practicaba operaciones en la India, pero se daba cuenta, vamos a ver, todavía no se había inventado el cloroformo, las operaciones se hacían a pelo y se producía tal dolor en las personas al operarle para quitarles unos bultos y tal, que la gente colapsaba. Y entonces, del mismo malestar se desangraban y entonces las operaciones fracasaban todas. Entonces él, que había oído hablar de Mesmer, sin tener ninguna experiencia, pues empezó a practicarlo y se dio cuenta que realmente había algo que habían llamado ya hipnosis, que sin necesidad de cloroformo la gente mantenía la tranquilidad y se la podía operar y no sufría el dolor. ¿Vale? A partir de aquí viene ya, digamos, la última etapa, que sería lo más cercano a una psicología científica, a una hipnosis científica. En Francia, a finales del siglo XIX, hubo dos escuelas que se dedicaban a discutir sobre conceptos particulares de la hipnosis. Por una parte estaba Jean-Marty Charcot, que era el fundador de la neurología, una eminencia en campo neurológico, que era el de la escuela de Salpêtrière. Y él defendía que la hipnosis era un estado patológico, el de las mujeres histéricas, ¿no? Era, pues, Freud, de hecho, fue alumno suyo y a partir de aquí empezó a desarrollar todo el psicoanálisis, la histeria de las mujeres, que se creía que era pues porque el útero desde la antigüedad, ¿no? El útero les bailaba por el cuerpo y por eso estaban en ese estado tan nervioso. Y entonces luego había un médico rural, un hombre sencillo, que siguiendo todo lo que había leído se dio cuenta que él practicaba hipnosis y la gente sanaba o se sentía mejor o mejoraba. Entonces era un hombre sencillo que no publicaba, pero un investigador, un académico, Bernheim, se dio cuenta de esto y empezó la oposición. Ellos formaron la escuela de Nancy en oposición a la escuela de Salpêtrière. Para Salpêtrière era un estado patológico y para la escuela de Nancy era sencillamente sugestión mental, que es una de las grandes luchas de la hipnosis. Reconocer que, o sea, y es lo que al final se ha reconocido, ¿no? Que se trata de sugestión mental, no de un fluido, no de un estado patológico, sino que es un estado natural del organismo. A partir de aquí, pues otros son sucesores de estos. Émile Coué, un farmacólogo francés, se encontraba con que en la Primera Guerra Mundial no tenían medicamentos para tratar a los soldados. Entonces empezó a practicarlo por pura necesidad y se dio cuenta que la gente se dejaba sugestionar y dejaba de sufrir con prácticas hipnóticas. Nuestro premio Nobel en medicina, don Santiago de Ramón y Cajal, tenía 5 hijos ya, su mujer estaba esperando el 6º y sufría muchísimo en los partos. Entonces, él la hipnotizó, además de una manera muy metódica, lo publicó en un artículo que es muy poco conocido y él explicaba, bueno, pues que le había hecho inducción sobre no sufrirás el dolor intenso, pero sí notarás como las contracciones de parto, porque claro, hay que ser muy delicado, si no notas nada no puedes pujar, ¿no? El parto no es tampoco para jugar con estas cosas. Total, que fue un éxito también para su mujer, el 6º y 7º hijo los tuvo de esta manera y estuvieron muy satisfechos. Después Nikolai Dal, un médico ruso, Rachmaninoff, el de la sinfonía, la primera sinfonía que tuvo para piano fue un desastre y entonces entró en una depresión profunda y su médico, por medio de hipnosis, se la curó y de hecho le dedicó la segunda sinfonía para piano, que es conocidísima, sale en un montón de películas, han hecho un montón de versiones, pues se la dedicó a su médico porque era el que le había desbloqueado el bloqueo del compositor, ¿no? Que él tenía en ese momento. Y a partir de aquí es cuando ya empieza la puramente científica y moderna, ¿no? Con Milton Erickson, que es un médico y psicólogo estadounidense. A partir de ahí empieza el rigor científico, las asociaciones americanas y de otros lugares. De hecho, la CIA tuvo un par de operaciones, de esto los militares sabréis más que yo, Artichoke y MK Ultra, en la que utilizaban la hipnosis y experimentaban para ver qué pasaba con los prisioneros, en fin.
Bueno, pues esta es la introducción histórica. Esta que estáis viendo ahora, los mitos, es la razón por la que yo he querido tener esta sesión con vosotros antes de tener una sesión de prueba, porque no se puede tener una sesión de prueba sin saber estas cosas. Y como erais varios, pues era preferible contároslo a todos a la vez. Bueno, uno de los mitos clásicos es que la hipnosis sirve para todo o bien que no sirve para nada. Como todas las afirmaciones absolutistas, pues cae por su propio peso. Pero vamos a ir de uno en uno con uno de los mitos. Se pierde el control y haces cosas que no quieres hacer. Falso. En hipnosis tú cedes voluntaria y momentáneamente el control sobre tu atención y tu conducta voluntaria. Es decir, tú puedes tener conductas automáticas si tú quieres, pero en cualquier momento puedes parar. Por ejemplo, personas que se les dan instrucciones de hacer algo en contra de sus valores, no lo hacen. Es un ejemplo de una señorita en la escuela de Charcot o de no sé cuál experimento del siglo pasado, que le dijeron, pues quítese usted la ropa. Ah, sí, mire. No, es que era una stripper. Entonces, claro, no, ya no tenía ningún inconveniente en quitarse la ropa, pero las personas que tenían inconveniente pues no lo hacían, ¿no? Siguiente, el hipnotizador tiene poderes. Está en eso del ocultismo. No tiene poderes. Tú entras en trance si tú quieres, si tú confías en el hipnotizador, en el terapeuta y si tú deseas hacerlo. De hecho, la gente muy escéptica no entra en hipnosis porque no desea hacerlo, no le apetece, no se cree lo que le están contando. Estás inconsciente porque la hipnosis es como un sueño y no puedes mentir. Falso. No estás inconsciente en ningún momento. Tienes estado, o sea, mantienes la conciencia todo el rato y no se puede obligar a nadie a hacer algo en contra de su voluntad. Lo que sí que hay es una elevada concentración y atención, pero no, y puedes mentir si quieres, pero no pierdes la conciencia. Otro mito, que puedes quedarte atrapado en un trance hipnótico. Falso. El estado en el que te encuentras es, ahora os enseñaré las ondas del electrocardiograma, saldrías de una forma natural, como de un sueño, como de un despertar. No, todo lo más que puede pasar es que estés un poco aturdido, si no te saca tu terapeuta del trance hipnótico y tengas que salir de forma natural, pues que a lo mejor estés un poco aturdido al principio. De hecho, nuestros maestros nos han desaconsejado durante la pandemia hacer hipnosis por videoconferencia, porque si de repente se va la luz o cualquier cosa, puedes dejar a la persona que sale de trance hipnótico, hombre, no pasa nada, pero mejor no, mejor nos lo evitamos y cerramos el procedimiento. Otro mito, que solo le pasa a los débiles mentales, falso también, es una herramienta muy potente que se entrena, como muchas otras cosas que se entrenan en la vida, tanto del cuerpo como de la mente. Requiere apertura mental, entonces no todo el mundo es igualmente sugestionable, pero la gran mayoría de las personas lo son. La siguiente, que es eficaz sin tener que esforzarse. Falso también. Esto es como cualquier otra técnica terapéutica. La tienes que trabajar y la tienes que practicar. ¿Que puede ser muy rápida? Sí. Si tú deseas, puede haber desbloqueos muy rápidos y algunas cosas muy particulares, pero es una técnica y como todas tiene trabajo. Y ahora viene una delicada sobre los recuerdos y la memoria. La gente piensa que la hipnosis te permite recordar en detalle lo ocurrido en el pasado. Ay, sí, a ver qué pasó. Vamos a ver. Las personas tenemos a veces resistencias para recordar cosas que nos han supuesto, por ejemplo, experiencias traumáticas. Cierto que la hipnosis, como cualquier otra técnica terapéutica, te puede ayudar a recuperar si ya estás preparado y ya tienes madurez para asumir esos hechos, puedes enfrentarte a ellos porque ya tienes recursos de afrontamiento. Digamos que se rompe la vinculación emocional desagradable, ¿no? De un hecho que te pasó siendo niño, entonces ahora ya puedes de repente desbloquearlo y recordarlo. No pasa solo con hipnosis, pero con hipnosis lo que sí pueden generarse es falsos recuerdos. Y eso es un tema muy delicado, porque hay riesgo iatrogénico. Es riesgo de que el terapeuta o el médico te dañe más que ayudarte. Entonces, yo como perito judicial, pues me he encontrado que al investigar, o sea, al entrevistar a personas para un juicio, pues hay que tener mucho cuidado cuando estás interrogando, preguntando, porque es muy delicada la manera en la que tienes que preguntar para no inducir una respuesta, ¿no? Para no condicionar a una persona a pensar que ha sucedido algo. De hecho, hay una cosa que se llama criptomnesia. Hay personas que pasa mucho en plagio de canciones. Personas que han escuchado una canción, luego se les olvida y la registran como si realmente ellos la hubieran creado. Cuando una persona se autoengaña, eso no es registrable. Yo aún, cuando yo soy perito y estoy preguntando a una persona, si esa persona se cree lo que está diciendo, tengo manera de saber si es verdad o mentira. Yo tengo manera de detectar mentiras
y hay sistemas de registro psicofisiológico para saber que las personas mienten, pero no cuando las personas se autoengañan. Si la persona de verdad cree lo que dice, eso no puedes detectar. De hecho, yo creo que por eso los políticos nos engañan muchas veces también, porque durante mucho tiempo ellos se creen las cosas y la gente de fuera también se las cree. Entonces, durante ese tiempo, las verdades son transmitidas como verdades, aunque no sean verdades. Y el otro tema delicado es el de las regresiones. No estoy hablando de regresiones en el tiempo, eso se hace con otras técnicas, de acordarte de cosas de niño, tal. Estoy hablando de regresiones a vidas pasadas. Este es un tema que no es científico a día de hoy. Y con esto no quiero decir que yo ni lo crea ni lo deje de creer. Sencillamente lo que estoy diciendo es que si a día de hoy no es científico, yo no voy a hablar de ello. Pero es un ejemplo que me gusta poner, lo pongo en otras conferencias. Lo mismo que la física newtoniana fue superada por la de Einstein, por la relatividad, y a su vez esa por la física cuántica, no anulan las anteriores, las amplían. Bueno, pues yo no estoy en contra de que algún día sepamos si de verdad hay vidas posteriores, pero como a día de hoy no lo sabemos, pues nada de lo que yo voy a contar hoy tiene que ver con las regresiones a vidas pasadas, ¿vale? Vamos a hablar de hipnosis científica. Bien, vamos a hablar del espectáculo. Entonces, después de todo esto que he dicho, ¿qué pasa con el espectáculo? Porque en el espectáculo sí parece que pasan esas cosas que he dicho que no pasan. Bueno, pues en el espectáculo hay una ganancia secundaria de la persona que sube a hacer el ridículo. Muchas veces son ganancias inconscientes. La persona a lo mejor quiere sus 15 minutos de gloria y a lo mejor, bueno, es que estaba hipnotizado. Entonces, si estoy hipnotizado, tengo excusa para hacerlo sin que nadie me censure y me haga sentir como un imbécil. Y he ganado mis 15 minutos de gloria. Por ejemplo, ¿no? Es una manera de explicar una posible razón para las personas que suben. Por otra parte, ellos son los que hacen esto, generalmente no son terapeutas, aunque algunos sí los hay, artistas. Entonces, son artistas que saben recrear escenas, como los magos, saben generar un ambiente en el que la gente está expectante, tiene muchas expectativas y quiere formar parte de ese espectáculo. Aquí me he acordado de los experimentos de conformidad de Solomon Asch en 1951. A las personas nos cuesta muchísimo ir en contra del pensamiento grupal, aunque veamos que el grupo se está equivocando. Cuesta trabajo. Y entonces, si hay que decir que esta línea es más larga que esta, aunque yo vea que no la es, lo voy a decir solo porque todos lo están diciendo y yo qué sé, pues tendrán razón, a lo mejor me equivoco yo, entran juegos de inseguridad, ¿vale? Entonces, en la magia del espectáculo todo esto entra en juego, entonces a veces se pone a un gancho. Entonces, si ese gancho el primero entra, los siguientes que son muy susceptibles y son elegidos y además prehipnotizados antes, pues ya inmediatamente entran. Entonces, con lo cual el público ya está predispuesto también, o sea, también son muy habilidosos los magos. Los magos de espectáculo son muy habilidosos, porque hacer una hipnosis inmediata requiere mucha habilidad. Entonces, a algunos de ellos se las hacen y realmente lo que hacen es un espectáculo. Ojo a la disociación. Hubo un episodio en 2017 con un espectáculo que tuvo que venir el SAMUR porque una de las mujeres del público se quedó disociada y no la podían sacar de ahí. Era una mujer que ya había ido a otros espectáculos, con lo cual ella misma había entrado en trance siguiendo las instrucciones porque ya estaba entrenada. Entonces llamaron a una ambulancia, no sabían qué hacer con ella, no salía del trance, llamaron a otra ambulancia hasta que vino una unidad psiquiátrica y ya supieron acompañarla hasta que salió de trance. Entonces, cuidado con las disociaciones, porque hay personas que disocian con facilidad, entonces puede costarles volver a entrar. O sea, por eso estas cosas hay que hacerlas con profesionales serios. Cuidado con la catalepsia. La catalepsia es esto que estáis viendo aquí a la izquierda, en la imagen. A ver, fenómenos extraños no los voy a discutir. Los de los faquires no los voy a discutir. Pero todos hemos visto, o sea, una madre puede levantar un camión de repente si ve que su hijo está atrapado bajo las ruedas y tener la fuerza extraordinaria en ese momento. Vemos a deportistas que hacen trabajos extraordinarios y hasta que los ves dices, Dios mío, yo no sabía que eso era posible. O sea, las habilidades corporales muchas veces son muy extraordinarias. Una catalepsia como esta es físicamente posible y si estás hipnotizado y no sientes dolor, puedes estar en esa situación, pero también es cierto que luego puedes quedarte lesionado cuando salgas de hipnosis, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con las catalepsias. Y luego lo que dicen mucho los
hipnólogos de espectáculo es que, porque se le echan encima a todos los hipnólogos terapeutas, dicen que eso es una vergüenza, que claro, que es que hacen muy poco favor a la hipnosis científica y terapéutica, porque la gente se cree que esto es hacer el ridículo nada más, pero ellos dicen, bueno, pero también contribuimos a la difusión de la hipnosis. Si no fuera por esta difusión, muchos de ellos no conocerían en qué consiste nuestro trabajo. Bien, vamos a, entonces ahora mismo, ¿qué es lo que hay? La actualidad de la hipnosis, después de ver los antecedentes históricos, de desmontar los mitos y de ver lo que pasa en el espectáculo. Hay una hipnosis científica, eso no se discute. Es un fenómeno psicológico genuino, aceptado y existe. Lo que hay es mucha discusión respecto, ahora lo veremos, hay mucha discusión científica. Está respaldada por asociaciones, no es un trance total, tú puedes entrar y salir a voluntad, no es tan distinto del efecto placebo. Está, de hecho, muy demostrado el valor de la hipnosis para aliviar el sufrimiento. Pueden inhibirse determinadas conductas y otras pueden desinhibirse. Básicamente consiste en una relajación profunda y en una concentración profunda. Entonces te vas moviendo entre lo consciente y lo inconsciente para generar cambios en profundidad. Tú focalizas tu atención y disocias momentáneamente para permitir a tus habilidades inconscientes, o sea, tener acceso a esas habilidades inconscientes que generalmente en vigilia no das acceso. Y lo haces por medio de un lenguaje metafórico. Básicamente es vencer resistencias, que es algo que también se hace fuera de hipnosis. Insisto, nada de lo que se hace en hipnosis es algo que no se puede hacer fuera de hipnosis. Nosotros tenemos mecanismos inconscientes para resistirnos a las cosas que consideramos que no podemos afrontar, y con hipnosis es una de las maneras de quitar esas resistencias para poder acceder, ¿vale?, a esa parte de nosotros que a lo mejor nos duele o nos molesta o nos da miedo. Es un estado natural. De hecho, todos nosotros hemos tenido estados hipnóticos ligeros y ahora cuando os los diga es que os van a sonar. Cuando estás conduciendo y de repente llegas a un sitio y lo has hecho mecánicamente y no te has dado cuenta ni del camino que has recorrido, porque además lo recorres todos los días y te lo conoces. Cuando buscas algo que tienes en la mano y has pasado la mirada por la mano, pero no lo has visto. Cuando compras algo y realmente no lo querías, pero te ha resultado tan convincente la persona que hasta que no llegas a casa dices, pero que cuando te concentras mucho en un juego, cuando sueñas, escuchas un relato en una película que te atrapa, cuando estás enamorada, cuando entras en flujo, los niños entran con mucha facilidad en hipnosis. Tiene beneficios tanto psicológicos como fisiológicos. Básicamente la hipnosis lo que hace es optimizar tus recursos. Con la hipnosis no haces nada que no puedas hacer tú mismo, pero sí das acceso a liberar recursos tuyos que tenías, digamos, sumergidos. Ojo que es coadyuvante, nunca una terapia sola. Hacerse hipnoterapia y nada más no es recomendado. Es una coadyuvante dentro de una terapia, integrada dentro de una terapia, porque hace las sugestiones más eficaces y está desaconsejada en casos de psicosis, porque cuando hay esquizofrenia, por ejemplo, pueden surgir delirios y no es procedente. Hoy lo que se utiliza es el modelo de Milton, que consiste básicamente en una repetición verbal, imágenes mentales, y lo que quieres es buscar nuevos automatismos. Consideras que tienes unos comportamientos que no te son funcionales en la actualidad y los quieres cambiar por otros. Y en torno a 1 a 5 sesiones, lo normal es en torno a 6, se supone que la hipnosis puede hacerte efecto. Más, en la actualidad, en España tenemos un plan de protección de la salud frente a las pseudoterapias del gobierno de 2018, que cogió 138 técnicas. Esto les sentó fatal a los hipnólogos. Les sentó fatal a los hipnólogos porque, bueno, no los pusieron en el grupo de las 71 pseudoterapias, pero sí los pusieron en el grupo de las que aún están en evaluación. Hombre, yo qué sé, las que están en pseudoterapias, yo es que he visto una que no había oído hablar en mi vida, la orinoterapia. No, fatal. Digo, bueno, por lo menos no está dentro de ese grupo. Pero bueno, sí podemos aceptar que está aún en evaluación, como la acupuntura, por ejemplo, que tiene mucha investigación y mucha demostración empírica. ¿Qué otras cosas? El PNL, programación neurolingüística, ¿vale? Hay cosas que tienen niveles, ¿no? También en esto hay que distinguir. Vamos a ver, en lo científico hay cosas que son empíricamente demostradas y no se discuten, se aceptan. Pero decir que algo ha seguido un procedimiento científico y un corpus demostrado exige un rigor y un procedimiento muy complejo. Entonces eso es lo que todavía no tiene la hipnosis, ¿vale? Son diferentes cosas. Y de hecho,
que España la contemple como aún en evaluación, pues hay otros países que sí la consideran. Por ejemplo, en Australia la consideran una intervención basada en la evidencia, como otras muchas, ¿no? Como la acupuntura, por ejemplo, o el MDR, la terapia de movimiento de los ojos. En cualquier caso, la mayoría de las personas, según un informe de 2020, que utilizan pseudoterapias, no son hostiles a los tratamientos convencionales. Lo que dicen es que les sirve, les ayuda. O sea, además de seguir el tratamiento ortodoxo, pues estas cosas les ayudan en muchos aspectos, ¿no? Vamos con los fundamentos científicos. Lo que tenéis a la izquierda son ondas de un electroencefalograma. Aquí es donde os decía que vamos a estar navegando en, o sea, hay muchísima investigación científica. Todo lo que veis a la derecha son revistas de hipnosis científica y asociaciones profesionales científicas muy serias y todas trabajan mucho y casi todas coinciden en que no se discute el efecto de la hipnosis y los beneficios de la hipnosis. Lo que se discuten son si realmente hay un estado de trance o no lo hay, porque unas personas son más sugestionables que otras, si es ¿qué lo distingue del mindfulness? ¿En qué condiciones se produce un estado de hipnosis? Porque tiene que estar muy claro algo para que haya un corpus científico que lo delimite de otras áreas, de otras aplicaciones. Eso es lo que se discute dentro del campo científico de la hipnosis. No que la hipnosis exista y que lo que pasa es que tampoco, hasta que no esté bien definida, no se puede demostrar, no se puede exponer con su corpus completo. Entonces hay mucha discusión todavía respecto a la definición. Básicamente las ondas que tenéis, no sé si os sonarán, en el sueño estamos generalmente en ondas delta, las más profundas, las de abajo. Ay, por Dios. Y en alerta estamos entre alfa y beta, una alerta activa, una alerta más relajada. Bueno, pues las ondas zeta son las que parece que son las naranjas, casi las de abajo del todo. Son las del trance, las que además también están relacionadas con, aparte de con hipnotizabilidad, con las ondas binaurales, con meditación, con todas estas cuestiones. A ver, un montón de investigación. Hasta que no ha habido neuroimagen, no se han podido afrontar estas cosas de manera científica, pero es que ahora es muy... De hecho, en mi experiencia personal, yo me compré en 2006 un libro muy básico de hipnosis cuando todavía ni era psicóloga y empecé a ejercerla con mis hijos cuando sufrían, porque yo me he dado cuenta que, hombre, yo he practicado hipnosis en entorno terapéutico, pero donde más y cuando más lo practico es de forma espontánea, cuando veo sufrir a alguien. Por eso al mozo cuando dijo que estaba malito con la espalda, le dije que sí, porque es algo que sé que funciona. Entonces es algo que a mis hijos me salía a hacerlos y como mis hijos eran pequeños y confiaban en mí, lo que yo les decía no era discutido, con lo cual ellos entraban absolutamente a lo que yo les decía y no les hacía una sesión de hipnosis estructurada de vamos a contar, no, yo les hacía sugestiones, entonces ellos las seguían y entraban. Se ha demostrado, o sea, todo esto luego lo que yo leí en ese libro era que había una zona que es la corteza cingulada anterior, si mal no recuerdo, que es la que registra la percepción de sufrimiento con el dolor y es distinta de la percepción somatosensorial. Entonces tú puedes ser consciente de que tienes un dolor, lo cual es adaptativo, porque si tienes dolor en una lesión no te interesa usar ese miembro, pero no necesariamente tienes que sufrir con ese dolor. Y eso es lo que hace la hipnosis. Te desactiva la corteza cingulada anterior, esa parte que te hace sufrir con el dolor. Puedes seguir sabiendo que hay algo doloroso, pero con mucha menor intensidad, ¿vale? Entonces estas son una serie de imágenes de alerta, de hipnosis, de correlaciones entre distintos parámetros. Aquí en los gráficos de la izquierda, pues por ejemplo, el aprendizaje en hipnosis es notoriamente más elevado que en una alerta normal. El de abajo del todo pues habla de procedimientos quirúrgicos en los que se ha sometido a los pacientes a hipnosis. No solo no es doloroso, sino que además es más rápido, porque al no ser doloroso la gente interrumpe menos y todo es más fluido, ¿vale? Son investigaciones del año 2000 en adelante la mayoría. Aplicaciones. Os he puesto en azulito las que son más indiscutibles, pero todas las que os he puesto tienen algún tipo de investigación científica que las respalde, más o menos solvente, pero sobre todas ellas hay algún tipo de constatación empírica, ¿vale? Entonces, el dolor. Está clarísimo que la hipnosis funciona para el dolor, en odontología, en quemados, en oncología, partos, fibromialgia, en adicciones, para peso, para tabaco, para anorexia infantil.
ansiedad, depresión, en creencias o conductas limitantes, reprogramas mentalmente tus bloqueos, ¿no? En preparación para la cirugía, por ejemplo, el trauma de estrés trastorno de estrés postraumático, en deporte, que lo veremos ahora, y en otros trastornos psicofisiológicos emocionales como el colon espástico, sueño, la hemospasia, que es la capacidad de terminar una hemorragia, asma, alergia, en fin. En cuanto al bueno, pues unas imágenes de por ejemplo, esta investigación me gustó porque había comprobado el efecto de la acupuntura y la hipnosis contra música, masaje, relajación, ruidos blancos, acupresión, aromaterapia. Entonces constataba que acupuntura e hipnosis tenían efectos. Esas imágenes que veis arriba es la corteza cingulada anterior. Estas investigaciones se hacen con resonancia magnética funcional, con tomografía por emisión de positrones, con electrocardiograma y con registros psicofisiológicos. O sea, son técnicas muy, muy novedosas todas, que son las que permiten imágenes de este tipo y constatar los efectos. Bueno, aplicaciones en adicciones y hábitos, el tabaco y la comida son dos clásicos en los que funciona muy bien. En el peso, por ejemplo, lo que te hacen es que te inducen como si te hubieran hecho una operación de reducción gástrica, con lo cual tú sientes saciedad como si realmente tu estómago ahora tuviera menos capacidad. En deporte hay unas cuantas cosas curiosas que contar. Desde 1920 es la más temprana que he encontrado, la referencia más temprana en fútbol americano. Los olímpicos soviéticos. En esquí suizo, en 1968, un entrenador que había sido esquiador también, sin decírselo a los responsables, empezó a hipnotizar lo que él lo llamó sofrología, que es una hipnosis específica del deporte. Pues de los 4 que preparó, 3 ganaron medalla. A partir de ahí le llamaron para entrenar a muchísima gente. La hipnosis se da mucho entre tenistas y entre jugadores de golf, por ejemplo. Muhammad Ali también utilizó la hipnosis, y el que le derrotó y le quitó el título también utilizó la hipnosis. Lo llaman de hecho el doping legal, porque de todas las sustancias que se meten los deportistas son detectables, pero la hipnosis son endógenas, entonces ninguna de ellas es detectable. Hubo unos datos curiosos en una competición de ajedrez en el 78, es que el ajedrez, al tratarse de mucha concentración, pero poder estar muy relajado físicamente, se da mucho a la hipnosis. Y a Karpov, en esa final, que fue en Filipinas, lo acusaron de estar hipnotizando al oponente. Y ahí, bueno, salieron los periódicos, ahí, en fin. En deporte se trabaja tanto el alto rendimiento físico como el alto rendimiento psicológico. Entonces, en cuanto a lo psicológico, puedes disminuir los aspectos negativos, el miedo al triunfo, el estrés, la ansiedad competitiva, en fin, y potenciar las cosas positivas. Lo más básico parece ser que es la mentalidad ganadora. Los deportistas hablan del flow, que es, entiendo, lo mismo que el flujo, ¿no? Cuando estás con música o estás con una actividad intelectual. Y por otra parte, puedes trabajar también las aptitudes físicas, la resistencia, la agilidad. Hay una cosa súper interesante que es la visualización, que no se hace solo en hipnosis. Lo hacen los deportistas de alto rendimiento y los gimnastas de aparatos, por ejemplo. Cuando los gimnastas de aparatos, para empezar, como son muy lesivas, no pueden hacerlo todas las veces que quisieran porque se lesionarían constantemente. Entonces, para visualizar, lo que hay que hacer no es sentarse solo y decir yo me visualizo haciendo, no, hay que implicarse con todos los sentidos. Tú tienes que imaginarte oliendo cómo huele aquello, sintiendo la temperatura ¿sabes? Hay que hacer una implicación profunda. Y entonces está demostrado que cuando tú ejercitas mentalmente una serie de cosas, esto lo descubrieron con las lesiones. El efecto es muy parecido al haberlo hecho. Cuando estás lesionado no puedes, pero si dejas de hacerlo pierdes la forma. Sin embargo, la gente que visualiza consigue estos efectos. Bien, después de la explicación teórica, hay una evaluación. Yo os haré, a los que queráis una sesión de prueba, os mandaré un test para que me lo entreguéis antes y os tendré que hacer otro antes de hacer la prueba. La gente muy analítica y que no quiera entrar, no va a entrar, ya os lo digo. O sea, el que vaya diciendo, Beli no va a entrar, pero ni de casualidad. Y sin embargo, los que tengan tendencia a la fantasía y quieran, van a entrar con mucha facilidad, porque esto es una cuestión entonces, lo que miden las evaluaciones son escalas de sugestionabilidad, para dar luego al terapeuta indicaciones de qué manera es más fácil ayudar al paciente, ¿no?
Luego vienen las técnicas, que con esto no os voy a aburrir, pues la inducción, pues lo del péndulo, por ejemplo, no se usa, ¿no? Esto es un topicazo. Yo el péndulo lo he usado en un curso de radiestesia que fui. A mí me interesan mucho todas las cosas extrañas y las investigo, pero en hipnosis, pues para un ejercicio de rotación, pero no se utiliza la fijación ocular sobre todo. Y luego pues te refuerzan, te dan una serie de metáforas para que te enseñen a hacerte la autohipnosis tú, porque lo bonito de todo esto es que la persona, o sea, en realidad, en mi opinión, tú lo que haces es enseñar a la persona a sacar sus propios recursos. No o sea, no es feo hacer que la otra persona dependa de ti. Tú lo que quieres es que esa persona sepa que él tenía esas capacidades y sepa llegar a ellas él solo. Entonces le enseñas a hacer autohipnosis para que luego, por su propia cuenta, haga lo que necesite. Y para finalizar, la cuestión de la ética. Solo es incidir en 2 o 3 cuestiones que me preocupan y que creo que hay que insistir un poquito. La hipnosis no es una terapia, es una técnica, es una herramienta. Está aceptada dentro de la intervención terapéutica porque te ayuda a los otros cambios, ¿vale? Está desaconsejada en trastornos psicóticos y hay que tener cuidado con los recuerdos, como os he comentado. Solo se debe tratar con hipnosis aquello que uno está preparado para tratar sin hipnosis. Y esto, cuando a veces trato a amigas y me doy cuenta que tienen un problema que no es de mi competencia y les digo, mira, vete mejor vas a estar un tiempo tratándote, vete al psicólogo del seguro y no tengas el menor pudor en pasar por cuantos psicólogos necesites pasar hasta que encuentres que conectas con alguien. Porque dicen muchos expertos que lo que te cura de un terapeuta no es una técnica ni la terapia en sí, es la relación con el terapeuta. Yo creo incluso que en realidad no es la relación con el terapeuta, es la fe que tú tienes en que vas a sanar, porque al final esto es un efecto placebo, es que la persona cree que puede salir de algo y hace por sacar sus máximos recursos para optimizarlos. Y esto es lo que creo que es para lo que sirve la hipnosis y otras técnicas. Y es algo que también me preocupaba cuando investigué para mi tesis ya hace 5 años, el magnetismo personal que puede utilizarse, el efecto Stella que os he contado alguna vez, el modelo de espectro magnético personal, puede utilizarse para fines egoístas o para ayudar a los demás. Al final, si lo pensáis, la educación que damos a los niños es manipulación. O sea, técnicamente hablando es manipular, solo que tú estás manipulando no para tu propio beneficio, estás manipulando por el bien de tus hijos y por el bien de una sociedad. Entonces, a veces los límites están muy difusos. Cuando preparaba esta ponencia, me venía a la mente Marcial Maciel, que es el fundador de los Legionarios de Cristo. Este hombre fundó una institución que seguramente hoy es muy respetada, pero él fue denunciado por abusos a muchísimos menores de los que estaban en su institución. Y de hecho yo recuerdo haber hablado con uno que estuvo dentro, que era profesor de inglés, un tío irlandés, que decía, es que cuando te miraba, te traspasaba con la mirada. Entonces yo creo que hay personas realmente magnéticas y hay que, bueno, pues saber con quién nos estamos metiendo dónde. Así que con esto terminamos. Solo recordaros, me gusta terminar con una cita, ya sabéis. La hipnosis es una propiedad corriente de los seres vivos. Esto lo dice Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra francés que sobrevivió al Holocausto de niño y que espero haber desmitificado. Y con esto hemos terminado. Ahora podemos finalizar la grabación y si queréis me preguntáis lo que os haya quedado de dudas.